Jorge Zavala, abogado de los hermanos Isaías, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, a la orden. En el periodo 118 de sesiones del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión estableció las guías, las directrices para adoptar medidas de reparación. Y en el documento establece que cuando se trata de una reparación, de incautación de propiedad, se debe devolver los bienes o indemnizar. ¿Por qué la defensa de los hermanos Isaías considera que eso es lo que cabe aplicar en este caso en particular? Muy bien, sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, después que se expidió el dictamen del Comité de los Derechos Humanos condenando al Estado del Ecuador a reparar los daños que ocasionó a los hermanos Isaías, el gobierno del Ecuador políticamente negó que el fallo signifique la devolución de los bienes. Nos dirigimos al comité durante los meses de julio y octubre, comunicando de estas respuestas que daba el gobierno del Ecuador. Por eso decide el comité en el mes de octubre-noviembre lanzar las líneas o expedir las líneas directrices para reparaciones, donde dice concretamente, cuando se trata de procesos en que significa el daño, la propiedad, debe ser devuelta la propiedad como lo viene expidiendo este comité desde el año 1993. Por lo tanto, concreta el modo, el estándar de la reparación en devolución de bienes. Pero para recordar el antecedente, el dictamen de Derechos Humanos de Naciones Unidas hacía referencia al procedimiento posterior a las incautaciones, es decir, le da la razón a sus defendidos en que se les negó el acceso a la justicia cuando en la constituyente les dejaron en la indefensión, no pudieron reclamar, digamos, o tomar las acciones legales correspondientes. En función de eso es que el comité le dice al Estado, debe reparar el daño, pero indíquenos cómo. Primero, ¿hasta cuándo debe el Estado pronunciarse sobre cómo va a reparar ese daño? ¿Ya lo hizo? Primero aclaremos. No es cierto lo que dice el gobierno del Ecuador, que el dictamen se refiera solo al mandato 3, esto es ex post del proceso de incautación. No, se refiere al proceso de incautación administrativo que culmina con el mandato 3. Primero, entonces se refiere a la resolución del 8 de julio del 2008 en adelante. Segundo, efectivamente tiene 180 días para cumplir a partir del 3 de junio que se divulgó y se notificó el dictamen del Comité de Derechos Humanos, de inmediato cumplimiento. El día 3, esto es el día de mañana, se le vencen los 180 días y le nace la obligación secundaria de comunicar al Comité de Derechos Humanos cuál ha sido su comportamiento con respecto al comité, qué va a hacer, qué ha hecho, pero nosotros ya el día jueves presentamos el reclamo formal para la devolución de los bienes al Banco Central, sucesor de la AGD, para que proceda a anulitar las incautaciones como lo ordena el comité y a devolver en forma efectiva las propiedades. Claro, ahí están claras las diferencias entre la posición de la defensa de los hermanos Isaías y lo que se conoce que ha sido la posición del gobierno a través del procurador. Recordemos que en su momento él dijo que ese dictamen no hace ningún reparo sobre la decisión de la AGD del 2008 que ordenó las incautaciones, sino el que se les haya negado su derecho a defenderse. Dijo el procurador en este mismo espacio que eso era distinto y que por ende las conclusiones del comité no llevan a la devolución de ningún bien. Ahora, con este último documento y esta resolución, que es general, no es particular sobre su caso en particular, pero hace en general una resolución en ese sentido, ¿cómo la defensa de los hermanos Isaías argumenta que esas incautaciones entonces son nulas y que se deben devolver los bienes? Lo menos que se puede discutir, eso no es un argumento creado por el gobierno políticamente, sí. Jurídicamente no se puede discutir de que hubo un proceso de incautación que culminó con la negativa a que acceder a los órganos judiciales. Si usted lee el título, desde el título del dictamen dice por el proceso de incautación. Y luego, si usted lee los considerandos y la parte resolutiva, habla de todo el proceso de incautación. Pero eso no lo va a decidir el procurador ni yo. Eso lo va a decidir Ginebra y ya lo decidió Ginebra. Ahora, esas líneas generales significan, en otras palabras, cuando en estas líneas generales su caso concreto, Isaías, es incautación, en este caso concreto el comité solo tiene una salida que es repare devolviendo la propiedad.
Por lo tanto, se trata de la aplicación de la norma general al caso particular y la consecuencia, por supuesto, es la devolución de la propiedad. ¿Cómo se repara una propiedad que ha sido dañada, afectada o despojada a la víctima? La única forma idónea y necesaria de reparación es la devolución de la propiedad. Eso es lo que dice Ginebra. Habla de la devolución de bienes, pero también habla de indemnizar. ¿Ustedes están considerando esa opción? Indemnizar siempre y cuando sea imposible la devolución de los bienes. Por supuesto, hay bienes que va a ser imposible de devolver, porque ya fueron festinados, fueron feriados, fueron vendidos, etc. Esos de ahí tendrán que ser indemnizados. Es compensación por equivalencia, que es la alternativa cuando la devolución no se puede efectuar. Ahora, cuando usted dice, bueno, esto no lo tendrá que decidir ni nuestra parte ni el gobierno, cuando se conoció el dictamen de la comisión, el procurador dijo que el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no es vinculante y que no tiene un valor jurisdiccional en el Ecuador, que no es una decisión de un organismo jurisdiccional con competencias internacionales. ¿Con qué pie les deja a ustedes eso? Vea, lástima que el procurador haya dicho eso, pero eso es una vergüenza. Mejor ni repetirla por el Ecuador, porque el dictamen del Comité de Derechos Humanos, en virtud del protocolo facultativo firmado por el propio gobierno del Ecuador, el Estado ecuatoriano, es vinculante, obligatorio. Eso ni lo repitamos, por favor, por dignidad del foro ecuatoriano. Por lo tanto, ese argumento no tiene ninguna validez, nadie lo va a respaldar, no tiene eco ni siquiera en la más mínima doctrina existente en el derecho internacional. Bueno, pero esa es la posición del procurador. Ahora, sí es importante que lo que se reconoció es que es necesaria la reparación del daño, me refiero por parte del gobierno. Así lo determinó también la comisión. Pero lo que el Estado ecuatoriano, a través del procurador, ha dicho es que entonces lo que corresponde hacer es, si es que fue una negación de justicia, entonces poner a disposición de los hermanos de Isaías las garantías judiciales y el acceso a estas vías ordinarias que hoy constan, por ejemplo, en el Código General de Procesos. La generosidad del señor procurador es ampulosa, pero seamos claros. A mí no me pueden devolver el daño causado dándome un recurso judicial ante jueces del propio gobierno. Ojo, no hay independencia judicial en el Ecuador, eso lo sabemos todos. Y segundo, que no se me diga a mí que el recurso judicial después de exactamente del año 2008 al año 2017 existe alguno que puede interponerse que no haya prescrito en la fase judicial o haya caducado en la fase administrativa. Por lo tanto, son vías imposibles. En consecuencia, la única forma de reparar, que es lo que le ordena, no es devolver un recurso judicial. ¿Para qué? Para que alguien pueda discutir lo que decidió el comité. Eso es absurdo, eso no tiene sentido, perdón. El procurador en este caso creo que es abogado del gobierno, por supuesto, no abogado del Estado, pero no dice nada que sea consistente, solvente, que se pueda debatir seriamente. Se trata realmente de cosas... Yo le he dicho, Stephen, siempre al señor procurador, con todos mis respetos, porque nos sentamos frente a un foro universitario, académico, y debatimos cada uno de estos temas para ver si en algo tiene sustento. Y realmente no lo tiene. Yo creo que el gobierno, este gobierno, podrá tratar de dilatar o eludir, como usted bien dice, lo que está ordenado, repare, señor. Pero yo creo que un Estado serio, que no quiera ser fallido con la justicia internacional, jamás va a secundar estas ridiculeces que se están diciendo, ¿no? Esa es la posición de la defensa de los hermanos de Isaías, su abogado Jorge Zavala, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.